Hola mis hermanos, qué grato compartir este culto del día de hoy con ustedes. Espero que este culto sea maravilloso delante de los ojos del Señor y que ustedes se gocen juntos a nosotros. Vamos a orar para dar inicio al culto del día de hoy. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, te damos las gracias porque nos permite poder reunirnos a través de esta pantalla, Señor. Protégenos, Señor, y bendícenos, que este culto sea maravilloso, Señor, delante de tus ojos. Y ayúdanos, Señor, danos fuerzas para que algún día podamos reunirnos como hermanos, Señor, y podamos estar en la iglesia todos juntos. Bendícenos, Señor, y danos fe a cada uno, Señor, para no decaer. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora los invito a leer el devocional del día de hoy, que se encuentra en el Salmos capítulo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que miel y que la destila del panal. Amén. Qué maravilloso versículo nos entrega la Biblia y el Señor el día de hoy. Los invito a gozarnos cantando alabanza con el coro de la iglesia. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio. Por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria
cielo quiero ser fiel, a tu evangelio obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Oh Dios del cielo, quiero ser fiel y a tu evangelio obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener, que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener, que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Bueno, hermanos, ahora los invito a ponerse cómodos en sus hogares para poder escuchar la palabra que el pastor nos va a dar el día de hoy. Bendiciones, mis hermanos, un domingo más compartiendo. Mire, ya se nos terminó enero y este es el primer domingo de febrero. Ha sido increíble cómo va avanzando este año tan rápidamente. Damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido, nos cuida y ha estado a nuestro lado. Vamos a continuar mirando las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Vamos en la primera, vamos en el capítulo 2 y vamos a tomar desde el versículo 7 en adelante, qué es lo que nos cuenta allí el texto sagrado para poder ir mirando qué es lo que nos quiere decir para nuestras vidas en el día de hoy. En los versículos anteriores miramos cómo Pablo estaba dando cuenta de su ministerio y miramos que Pablo hablaba de cuál era su verdadera motivación. Él decía, mi motivación es predicar a Cristo, de un evangelio que me fue encargado porque fui probado, mi vida ha sido puesta a prueba por el Señor y me ha encontrado digno de poder predicar este evangelio. Y luego dice, ¿no es cierto?, o lo habla en contraposición de aquellos que andaban predicando con una motivación errada y es muy interesante porque el versículo 3 del capítulo 2 dice que la predicación de ellos no fue ni con error, ni con impureza, ni por engaño. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de estas tres características que no tenían, que no había sido la de ellos? Bueno, sigue el relato y Pablo entonces dice, antes bien, es decir, en contraposición a lo que le estaba contando anteriormente, en relación a los motivos que otros al entregar sus propios mensajes, Pablo dice que él y su equipo misionero lo hicieron, tal como lo dijimos en el versículo 3, sin error, sin impureza, sin engaño, sino que con amor fraternal, en este vínculo tan especial de un cuidado protector maternal, como nos va a contar. Así que le invito a que miremos desde el versículo 7 en adelante, revisemos lo que dice el texto. Me voy a quedar en dos ideas centrales en lo que quiere el texto ahí decirnos. Dice así, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Puede usted seguir leyendo el resto del pasaje, como espero que lo haya leído. ¿Se acuerda que le recomendé que leyeran esta carta varias veces? Porque con una sola lectura no es suficiente, ojalá 2 o 3 veces por semana. Le va a ayudar bastante a poder contextualizar, entender lo que nos está compartiendo aquí. Les decía que en contraposición a lo que venía hablando respecto de los predicadores, Pablo está dando defensa de su ministerio, él dice, ¿no es cierto?, antes bien, ¿no es cierto?, y ahí comienza a hablarle, dice, mire, antes bien, dos cosas quiero decirle. Yo no prediqué como predican ellos, por una parte, sino que he tratado de como un obrero aprobado por el Señor, de entregar el evangelio que me fue dado o encomendado. Luego agrega al final del texto, o en esta parte que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Dice, pero tampoco fui gravoso, fui carga para ustedes. Entregué un mensaje con libertad porque yo trabajé para mí mismo. Pero también hubo un tiempo, si usted lee bien el evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo no trabaja todo el tiempo. Dice que llega un momento en que se tiene que dedicar de lleno al evangelio. ¿Y de qué vivía?
si usted sigue leyendo y lee los relatos, le dice a los filipenses, aún cuando yo estuve en Tesalónica, me enviasteis para mi sustento. Es decir, que él vivía de las ofrendas que le enviaban otras iglesias para no ser gravoso a esta congregación. Es muy interesante cómo él va planteando el texto y cómo va planteando su defensa. Es decir, yo no vine a pedirles dinero, por una parte, no los engañé en lo que le estaba en la doctrina, es verdad la doctrina que le estuve entregando, no los seduje sensualmente como lo hacían los otros predicadores, tampoco, ¿no es cierto?, actué con palabras para embaucarlos, ¿no es cierto?, sino que les he entregado aquello de lo cual yo también he recibido. Y luego, ¿no es cierto?, dice, y para darle más fuerza a su expresión, dice que ha venido a tener un carácter parental con ellos. Dice que les amó como una madre a sus hijos. Como una madre, pero mira, coloca una característica aquí de la madre, ¿no es cierto? Una madre nodriza, es decir, de la que está dando pecho, ¿sí? De la que está amamantando. Y todos sabemos lo fuerte que significa esta experiencia. Sabemos y se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, el valor del amamantar. ¿Sabe? El gran valor del amamantamiento, obviamente, además de lo que significa la leche materna en el cuerpo del bebé, es el vínculo profundo que se proyecta o que se produce en una madre con su hijo amamantado. Entonces Pablo tenía, guiado por el Espíritu Santo, le da la fuerza para decirle, de esa manera yo les amé, de esa manera establecimos un vínculo parental tan fuerte como una madre que amamanta o como un padre que enseña, que corrige, que dirige, que direcciona, ¿no es cierto?, la vida de sus hijos. Es esa la relación que hemos establecido entre tú y yo. ¿Sí? Y esto es la enseñanza que hoy día quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Mira, ¿cómo es que nos estamos relacionando con los demás? ¿Cómo es que nosotros entregamos el Evangelio? ¿Sabe? Una de las dramas que tenemos los cristianos muchas veces al entregar es esa actitud de juicio que tenemos con respecto a quien no conoce el Evangelio. Es esa actitud de desdén, ¿no es cierto? Donde tú eres un pobre pecador y yo estoy santo porque me voy a morir al cielo si me muero hoy día, pero tú, ¿no es cierto? Pobrecito de ti, ¿no es cierto? Es una actitud de desdén, es una actitud, muchas veces, falta de amor, ¿sí? Pablo nos enseña en esta carta que la manera de acercarnos, la manera de predicar el Evangelio, la manera de establecer una relación para que el Evangelio corra en medio de los creyentes y de los nuevos creyentes, es una relación de cercanía, es una relación muy íntima. Es lo que llamamos, y voy a revisarlo un poquito más adelante, ¿no es cierto?, el Evangelio o el evangelismo relacional. Lo que hemos tenido que hacer en este tiempo. En este tiempo no ha habido la oportunidad de las predicaciones o del trabajo un tanto más organizado en la evangelización. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Hemos compartido un mensaje, una palabra, una oración, un escuchar y estar atento y hablarle a las personas con amor y con cariño. Eso es evangelismo relacional. Lo importante es que entreguemos el evangelio, pero desde esta perspectiva. Veamos cómo lo hacía Pablo. Pablo utiliza una expresión tremendamente interesante a los hermanos y dice, vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Habla de su conducta, habla de cómo se condujo él en medio de los creyentes y utiliza esta tremenda expresión, ¿no es cierto? Recuerden, Pablo no había estado más de 2 o 3 meses con los hermanos allí, dijimos al comenzar estas predicaciones probablemente. 3 días de reposo, dice el libro de los Hechos. Sin embargo, en este tiempo en que estuvieron juntos, ¿no es cierto?, la manera en que Pablo se comportó era de esta forma. Su conducta, cómo se condujo en medio de ellos, era de esta forma. Dice que era justa, era santa, justa e irreprensiblemente. Pablo señala las características personales en su servicio a los tesalonicenses. Así habían sido él y todo su equipo. Déjeme revisarla rápidamente, estas 3 características
que han sido señaladas, ¿no es cierto? Primero dice que había vivido una vida santa, se había conducido en santidad respecto de ellos. Expresa vivir una vida apartada para Dios, dedicada al Señor, a la búsqueda y a la relación con su Señor. Si había algo, ¿no es cierto?, que habían podido mirar en la conducta de Pablo, es que era un hombre que buscaba permanentemente el rostro del Señor. Pablo dice que vivió una vida de completa cercanía al Señor mientras vivió los tesalonicenses. Recuerda que la palabra santidad nos habla de apartado para o apartado con un propósito, pero también nos habla de ética, de moral, de cómo me conduje respecto de lo que pienso, de lo que digo, ¿no es cierto?, de lo que en este caso de lo que él estaba predicando. Y Pablo dice, ¿no es cierto?, que me he conducido santamente delante de ustedes, en absoluta santidad delante de ustedes. Pablo tenía la posibilidad, la confianza, la convicción absoluta de que su conducta, de que su manera de conducirse en medio de los tesalonicenses había sido en absoluta santidad. La santidad tenía que ver con su alta ética, pero también tenía que ver con su vida devocional, con su vida de intimidad delante del Señor, con su búsqueda permanente del rostro de Dios. No nos dice ni nos menciona que si Pablo pasaba orando o si Pablo leía los rollos en aquel tiempo, pero probablemente esta tiene que haber sido la actitud. Por eso Pablo puede decir con tanta certeza y con tanta seguridad, me he conducido santamente delante de Dios en medio vuestro. Luego Pablo dice, pero no solo me he conducido con santidad, no solamente me he conducido en ese sentido, sino que dice que también me he conducido de manera justa delante de ustedes, ¿no es cierto?, sin pecado. Del sentido del justo del Antiguo Testamento, aquel que vive por fe, según el profeta, más el justo por la fe vivirá. Su cercanía con Dios le llevaba a tener una vida justa delante de Dios y de los hombres. Pero así como Pablo reconoce virtudes cristianas en los tesalonicenses, ¿no es cierto?, cuando les dice que podía haber en ellos amor, fe y esperanza, el apóstol reconoce estas virtudes en su propia vida, que lo llevaron a vivir de esta manera delante de Dios y de los hombres. Una vida sin pecado, una vida limpia delante de los hombres, una vida transparente, que era posible que cualquiera podía verla, que cualquiera podía sopesarla delante del lugar donde, de este lugar, y en Tesalónica. Es interesante el relato bíblico, es tremendo como nos habla de la vida, de la convicción absoluta que tenía Pablo respecto de su manera de conducirse en medio de ellos. Y agrega, ¿no es cierto?, que su conducta había sido irreprensible. Esta característica viene a acompañar las anteriores. Podían ser santos y justos, pero a lo mejor podrían haber sido sin mucho amor. Podrían haber sido ásperos, podrían haber sido un tanto despreocupados de los detalles con las personas. Pero ellos llegaron a ser tiernos, especiales. Esa santidad, una santidad sin una conducta acorde en la relación interpersonal no iba a servir de mucho. Se convertía en un falso pietismo, en una máscara que finalmente no agradaba al Señor. ¿Sí? Era necesario, ¿no es cierto?, esta vida de piedad delante de Dios, pero de una conducta correspondiente delante de los hombres. Al punto que Pablo dice, ha llegado a ser como el vínculo de una madre que está amamantando a su hijo. Así es la relación que tengo. Así es como me pueden ver. Así de profundo el vínculo que hemos desarrollado. A veces podemos ser hombres y mujeres de mucha oración y de mucha Biblia, pero nuestras relaciones interpersonales dejan mucho que desear, ¿sí? Somos mañosos, peleadores, faltos de amor, faltos de testimonio en mis relaciones con los demás. Leí estos días la historia, se atraviesa un vehículo y otro tiene que frenar intempestivamente y lo toca. Y la persona que
que ocurrió esto, se baja muy enojada y la retan y comienza a tratar de lo peor al conductor de adelante que había frenado intempestivamente, sin preguntarse si estaba bien, qué había pasado. Lo reta, lo trata mal. Llega la policía y la policía, después de mirar la situación, toma detenida a la persona del segundo vehículo. Cuando le llegan a la comisaría y la sientan y revisan los datos y ven que el vehículo le dice: señora, le pedimos perdón. Y le dice: ¿por qué me tratan así? ¿Cómo se les ocurre? Yo lo choqué, pero porque él chocó, se paró intempestivamente, bla, y vuelve a pelear. Y el policía le dice: sí, lo que pensamos, ¿y por qué me tomaron a mí detenida? Y dice: es que pensamos que usted se había robado el vehículo. ¿Pero cómo me iba a robar el vehículo? Le dice: sí, pero es que usted traía en su parabrisas un texto que decía que Dios nos ama, y había otro que estaba el símbolo cristiano, ¿no es cierto?, del pez. Entonces pensamos que usted se había robado el vehículo, porque una persona cristiana no hubiera actuado de esa manera. Qué tremenda lección, ¿no? Qué tremenda lección. ¿Sabe? A veces nosotros eh, 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 somos gente que conocemos bastante de la Biblia y oramos todos los días como corresponde, y hacemos nuestro devocional también cada mañana, y cumplimos y hacemos y decimos amén en el WhatsApp de la iglesia, y vemos los cultos y todo. Pero nuestra conducta en el día a día, en nuestra relación con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, ¿nos conocen por ser gente cercana? Nos distinguen. Mire, se lo voy a preguntar: ¿conoce el nombre de sus vecinos? ¿Sus vecinos la conocen a usted? ¿O usted es un simple desconocido en su barrio? ¿O la conocen por ser mañoso o mañosa, o por no vivir una vida acorde al Evangelio? Ni siquiera le estoy hablando que tenga un mal vivir, pero no un vivir amoroso con los que están a su alrededor. No un vivir tierno que provoque el espacio para poder entregar el Evangelio. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, no es cierto? La diferencia. En este caso, en el caso del relato, nadie tenía nada que reprochar a Pablo respecto a su relación con los hombres. Por el contrario, estas características de ellos habían venido a hacerlos a actuar de tal manera, ¿no es cierto?, y hacerlos tan especial para sobrevivir en medio de ellos. Recuerde que Pablo dijo a los tesalonicenses que habían visto en la vida de Pablo y del equipo misionero lo suficiente para querer vivir el Evangelio de esa manera. Dice: viniste a ser imitadores de nosotros en la manera de llevar el Evangelio. Le pregunto: ¿cuáles son nuestras características personales que nosotros podemos ver en nuestras propias vidas, que son un medio para relacionarnos con otros y nos ayudan a entregar el Evangelio? Hágase esta pregunta: ¿cuáles son sus características personales que le permiten relacionarse de buena manera con los demás, con su entorno, con sus vecinos, los de su cuadra, con su propia familia, ¿sí?, que nos permiten entregar el Evangelio de Cristo? Una segunda pregunta: ¿vivimos una vida de características similares a la de Pablo que nos ayuden a ser siervos útiles para entregar el mensaje? Esto es tan tremendamente, es tan tremendo, esto es tan fuerte, mi amado, que yo te invito a que hagas esta reflexión personal. Mira, ¿cómo es tu vida? Y la voy a separar. ¿Tienes esta vida justa, piadosa, santa delante del Señor? Si esta vida va acompañada con una acción en medio de la sociedad, de la comunidad donde tú vives, si eres apoderado en el colegio de tus hijos, si eres donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu cuadra, cualquiera sea tu realidad, ¿qué conocen de ti? Esto se proyecta, esta vida de santidad, de oración, de canto, y todo esto se proyecta a la vida en medio de esta sociedad donde tú estás.
O eres de aquellos que te paran siempre con una palabra de juicio, ¿no es cierto? Porque tú eres pecador, porque tú eres malo, porque tú te vas al infierno, pero yo como soy tan bueno me voy al cielo. ¿Qué es? ¿Cómo es, disculpa? Tu conducta, tu conducirte en medio de la comunidad donde tú quieres entregar el Evangelio. Pablo, mira, es tan interesante. El libro de los Hechos, nunca Pablo, pero el libro de los Hechos, Lucas, escribe lo siguiente. Cuando termina Pablo su ministerio en Tesalónica y pasa a Berea, Lucas hace una nota interesante. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. No sabemos si eran más nobles en términos de su espiritualidad, que buscaban al Señor porque dice que escudriñaban todo lo que Pablo les decía, o si eran más nobles porque había una cuestión de alcurnia, había una cuestión social. Pero cuando está diciéndonos más nobles, de alguna manera nos está diciendo que estos eran menos nobles, los de Tesalónica. Eran más comunes, eran más sencillos, eran personas más corrientes. Como quiera que sea, no tenían la capacidad a lo mejor de escudriñar las escrituras como los de Berea, o simplemente eran de un menor rango social, no sabemos. Lo que tenemos claro es que eran menos nobles que los de Berea, que de alguna u otra forma tenían un rango inferior. Y Pablo no se preocupa de esta característica. Pablo de lo único que se preocupa es de entregarles el mensaje del Evangelio con un amor tan profundo como el vínculo producido por una madre que amamanta o como un padre que aconseja. He querido, si era necesario, haberles dado mi propia vida. ¿Por qué Pablo dice? A lo mejor tenía en cuenta lo siguiente. Recuerda que dice que llegan los alborotadores en Hechos 17 y Pablo no estaba en la casa. Llegan donde Jasón, a donde él se alojaba, y no lo encontraron y toman preso a Jasón. Luego dice que Jasón es liberado y los hermanos deciden sacarlo para que se vaya, para protegerlo. A lo mejor Pablo estaba pensando en esta escena, a lo mejor Pablo no quería irse, tal vez él quería quedarse con los hermanos allí y seguir. Y ellos le dicen, no, 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 vaya, si está bien con lo que ya nos dio. Y Pablo decía, pero estuve tan poquito con usted. No, vaya nomás, le dijeron. Estamos contentos con lo que ya nos entregó, que le había entregado el Evangelio. ¿Cómo de qué manera? En el poder de Jesucristo. Y lo habían recibido en el poder y con gozo, aún a pesar del sufrimiento. ¿De cuál? De la iglesia. ¿De quién? De Jasón, probablemente donde se reunía la iglesia. Entonces no solamente fue atacada la iglesia, no solamente fue atacada la casa de Jasón, sino que quienes se reunían allí con Pablo para aprender de las Escrituras. Y con ese poco conocimiento, pero con ese tremendo testimonio, fueron capaces de seguir adelante, al punto que se convirtieron en un testimonio vivo que se adelantaba a la llegada de Pablo a los diferentes lugares. El valor, el valor de una conducta que honre el nombre de Dios y que permita que el Evangelio de Cristo fluya. Interesante, ¿eh? Pablo había establecido que a diferencia de los filósofos y maestros que abundaban en esas tierras, ellos habían llegado con una actitud y con una conducta absolutamente distinta ante ellos y se notaba claramente. Ante todo lo que se vive en el día de hoy, el Señor nos demanda un conducirnos conforme a su palabra. En relación con el Señor, para que los demás vean que yo tengo una vida de verdad, pero también en una vida, en una experiencia práctica con los demás, que no tengan nada que reprocharnos. ¿Sí? Y entonces podamos decir, mira qué interesante, mira cómo es la vecina, esta vecina, siempre está orando por nosotros. Y además, ¿no es cierto? Es buena persona, es gentil, es servicial. Siempre tiene una palabra, nunca le he escuchado hacer un comentario que no corresponde. Mira al vecino, o mira a este compañero de trabajo. Es distinto, ¿sí? Nunca he escuchado una mala palabra, nunca he escuchado de él una conducta que no corresponda. Es un hombre de verdad.
Yo puedo contarle mis cosas y me va a escuchar. Siempre me aconseja correctamente. Interesante. Ahora, déjeme seguir. Dice, note ahora las características del mensaje de Pablo. Ya miramos su conducta. El mensaje, no de lo que ya hemos, no lo que hemos dicho, en el que el mensaje fue en el poder, con gozo, ¿no es cierto? En el Espíritu Santo, a pesar de las aflicciones, ¿ya? Y con las motivaciones correctas, ¿no es cierto? De ser aceptado. En el verso 11, ¿no es cierto? Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, mire cómo entregaban, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es la manera en que entregaron el mensaje. O sea, se condujeron de una manera y entregaron el mensaje. La acción de predicar fue de la siguiente manera, exhortando y consolando. Exhortaban, es una llamada haciendo un llamado a los tesalonicenses a cambiar su vida. La palabra en su original significa hacer una llamada personal. Es decir, que la llamada al arrepentimiento era personal a cada vida. ¿Sí? Por eso dice, vosotros que os convertisteis de los ídolos, dice, al Dios vivo. Y que esperan, ¿no es cierto? Dice que esperan la venida del Señor. ¿Sí? Este había sido el gran llamado. Eh, la predicación del Evangelio, el llamado del Evangelio, ¿no es cierto? Era una exhortación con un toque personal, era un llamado muy íntimo, era un llamado muy cercano. Y lo hacían, ¿no es cierto? Consolado. Luego agrega, ¿no es cierto? Que les consolaban a las personas. O sea, había una exhortación y una consolación. Fíjate. Eh, Era una palabra que reconfortaban la vida, ¿ya? Un discurso, una palabra tranquilizadora. Así de simple. Así era la predicación. Era un llamado serio a la vida de las personas, pero había una palabra de consuelo, de reconfortar, una palabra cercana a cada una de ellas. No era un juicio punitivo a ti, pecador. O te arrepientes o te vas al infierno. Problema tuyo. Era una palabra cercana. Era de estar con las personas. Era la experiencia misma de nuestro Señor, que nos enseñó a estar cerca de las personas, que se sentó en la mesa de los pecadores y de los publicanos, dice la palabra, el Evangelio, para estar junto con ellos, que compartió las necesidades, que sanó al que estaba herido, que consoló a los padres, ¿no es cierto?, a la madre, a esa viuda que venía con su hijo muerto, que sale al encuentro, la consuela. Recuerda que prediqué hace un tiempo atrás de esta experiencia. Dice que es una palabra, que nosotros nos preocupamos de la resurrección, pero en realidad es todo el trato de este Dios Padre consolador, amoroso, tierno, sustentador en la vida de esta viuda. Así se entrega el Evangelio. Así debemos relacionarnos con los demás, cercanamente, para reconfortar la vida. Si tenemos el mayor y mejor mensaje en nuestras manos, amados míos, el mensaje de paz, de restauración, de perdón, pero también el mensaje de consuelo del Dios de toda consolación. Qué tremendo la entrega del Evangelio, un llamado claro y personal a cada uno de ellos, pero de manera cercana, con un toque personal, reconfortando. Esto es lo que llamamos el Evangelio relacional, lo que debemos hacer en estos días, entregar un mensaje con un claro llamado al arrepentimiento, pero de manera cercana y personal, con una vida que respalde esta acción. Qué tremendo, qué desafío en este tiempo. Amados míos, probablemente este año va a ser muy similar a lo que vivimos el año pasado. Tendremos avances y retrocesos. Probablemente tendremos que seguir largo tiempo con este sistema sin poder congregarnos como quisiéramos. Y aun cuando podamos, seguramente van a ser grupos controlados en algún momento. Y vamos a poder venir en grupos pequeños porque nuestras dependencias no son grandes.
Por lo tanto, lo que nos queda es poder vivir con intensidad nuestra vida personal delante del Señor, ¿no es cierto?, con fuerza cada día, para poder compartir este evangelio con otros. No va a haber la posibilidad de traer gente, de invitar gente al templo, ¿no es cierto?, como solíamos hacerlo. Cuando queríamos entregarle el mensaje a alguien, le decíamos, anda a la iglesia, te va a hacer bien. Anda a la iglesia porque allá el pastor tiene algo que decirte. Anda a la iglesia porque la alabanza es muy buena y te va a hacer bien a tu corazón. Hoy día no tenemos posibilidad de encontrar esa muletilla, ¿no es cierto?, que utilizábamos para no hacer lo que nosotros teníamos que hacer, que era predicar el evangelio. Ahora tenemos que hacerlo personalmente y yo te invito a que tú lo hagas. Que la entrega, que la palabra que tú entregas sea un claro llamado al arrepentimiento, pero de manera cercana y personal, con un testimonio de vida que avalen tus palabras. Hoy miramos brevemente las características de quienes entregamos el mensaje del Evangelio. Debe ser de manera personal, con un llamado al arrepentimiento, claro, y en nosotros deben ver características que en primer lugar nosotros mismos debemos reconocer en nuestra propia vida. Es Pablo quien dice, esto soy yo. Vidas plenas, de plena cercanía y relación con Dios, de que nadie tenga nada que decir. ¿Eres capaz de reconocer esto en tu vida? ¿Eres capaz de reconocer estas características? ¿Cuáles son tus características cristianas? ¿Cómo reconoces estas características que te ayudan para predicar el Evangelio? Un llamado a nuestras vidas hoy para que en este tiempo podamos ser fieles predicadores del Evangelio, con un mensaje fresco y cercano, personal, con una moral cristiana a toda prueba, dependiendo plenamente del Señor, para que su Espíritu Santo obre a través nuestro y convenza de pecado las vidas de quienes escuchan nuestras palabras. Amado y amada iglesia, que el Señor nos pueda bendecir y que nos ayude nuestro Padre Celestial a vivir un evangelio con intensidad, en santidad, en cercanía, en justicia, delante de Dios, con un testimonio irreprochable delante de los hombres, para que al conducirnos de esta manera delante de ellos, podamos entregar un mensaje claro de arrepentimiento en Cristo el Señor, pero de una manera cercana, amorosa y tierna, para que puedan escuchar las palabras del Maestro cuando les diga con claridad, ven y sígueme. Y usted pueda decir con gozo en el Señor que la palabra llega a ellos y va a llegar en el poder del Espíritu, donde usted ha sido un instrumento fiel para la gloria de su nombre. Les invito a que usted pueda hacer una exhortación, mirar su propia vida y reflexionar en lo que Dios le ha hablado esta mañana. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Agradecemos la palabra que ha sido exhortada por el pastor. Y yo ahora quiero mandarle un saludo a mi tía Leslie, que está de cumpleaños. Le quiero decir que el Señor ha sido maravilloso en su vida porque me la ha permitido tener aquí conmigo. Le quiero decir que la amo mucho. Ya muy pronto llegará su regalito. Y esperamos que estemos todos juntos y podamos reunirnos como siempre lo hacemos. La amo mucho, tía Leslie, que el Señor me la bendiga. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios es tu bondad, queremos en la vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin Dios rayo hermoso me permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios es tu bondad, te demos en larga vida, salud, felicidad.
que el Señor los acompañe a cada uno esta semana y les insto para que puedan venir a grabar con nosotros. Que tengan una linda semana.